Qué bueno, maestra. Bueno, vamos a tratar de ayudarles en lo que pueda. Bueno, jóvenes, esta guía, la primera parte era parte teórica. Y miren, sí pueden buscar estas respuestas en internet, porque al final prácticamente es como las mismas respuestas, ¿verdad? Es una definición, pero también se trata de que las respuestas a estas preguntas ustedes las deduzcan o las saquen de las definiciones que vimos en las clases. Vaya, por ejemplo, esta pregunta, ¿qué es una función de primer grado? Entonces, aquí dice, bueno, ¿qué es una función de primer grado? Y ustedes la respuesta a esa pregunta la pueden buscar, la podían buscar en el contenido que tenemos aquí, que yo les di al inicio de esa clase, por ejemplo. Una función es de primer grado si a cada valor de X le corresponde uno y solo uno de los valores de Y. Entonces ahí está como la definición de la función de primer grado y eso lo podían ver en los videos y todo eso, ¿verdad? Había otra pregunta, por ejemplo, que dice la pregunta, ¿cuál es la forma general de una función de primer grado? Entonces ahí mismo, la forma general de una función de primer grado es, y aquí está, y igual a mx más n. Entonces, de ahí mismo, de estas definiciones y de este contenido, es que ustedes podían sacar las respuestas a las preguntas de la guía. Y lo mismo con el primer tema, ¿verdad? Ahí estaban todas, todas. Esto es más teoría, más teórico, puro teórico. En esta última, por ejemplo, ¿cuál es el significado del coeficiente m y n en la ecuación general de una función de primer grado? ¿Qué contestaron en esta? ¿Cuál es el significado de m, por ejemplo? ¿Qué es m? Yo esa no la pude encontrar. ¿Cómo? Esa no la pude encontrar. Igual yo, profe, no la encontré. Bueno, entonces vamos a ver ahorita esas respuestas. Esa última. ¿Qué otra no pudieron contestar o solamente esa fue? Aquí estaban las respuestas, miren. Se los voy a... Aquí está. La gráfica de una función y igual mx más n con m diferente de 0 es una recta. Esto significa de que al graficar una función lineal, la gráfica nos va a dar una línea recta. A la expresión y igual mx más n se le llama ecuación de la recta. Cheque, aquí está la respuesta, miren. Al coeficiente m se le denomina pendiente. O sea que m, el número que nos represente m, esa va a ser la pendiente de esa recta. Y yo les mencioné la vez pasada, ¿qué significa eso de pendiente? Pendiente significa qué tan inclinado o qué tan acostado, digamos, está un número. Por ejemplo, entre más grande es m, por ejemplo aquí si m es 20, más inclinadita es la recta, miren. Si m es 50, o sea, un número más grande, más inclinada todavía es la recta. Entre más grande es ese número, mayor es la pendiente. Entre más pequeño es ese número, por ejemplo, si ese número es negativo 1, entonces no, pero negativo 1 no aplica. Por ejemplo, si es 0.5, la pendiente, o sea, un número muy chiquita, entonces la pendiente es pequeña. Imagínense un camino donde la pendiente, no hay mucha pendiente, significa que el camino es casi plano, solo tiene un poquitito de inclinación. Entonces de eso trata la letra M. Y luego aquí tenemos la N. A la constante N, a la letra N, se le denomina intercepto en Y. A la constante N se le denomina intercepto en Y. O sea, la N significa intercepto en Y. ¿Y qué significa eso de intercepto en Y? Bueno, les voy a explicar aquí rapidito qué es eso del intercepto en Y. Acuérdense que en el plano cartesiano tenemos dos ejes.
¿Cómo les dije que se llamaba el eje horizontal? O sea, el eje que está acostado. Este que está acá. ¿Cómo se llama el horizontal? Este eje. ¿Cómo se llamará? Este eje de aquí. ¿Alguien que lo recuerde? X, X, muy bien. A este eje se le llama X. ¿Y este eje vertical, cómo se llama el eje vertical? Y, Y. Bien, muy bien. Entonces, el número n nos marca el intercepto en Y. O sea, el número en el que la recta corta al eje Y. Ya les voy a poner un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos 1, 2 y 3. Y aquí tenemos negativo 1 y negativo 2. Y supongamos que n es, por ejemplo, el número 2. N es el número 2. ¿Qué significa entonces? Que la recta va a pasar por el número 2 en el eje Y. Ahí va a pasar, porque N significa el intercepto en Y. Y igual a MX más N. Ese número que va aquí al final, en este ejemplo, suponiendo que es 2, pero que lo representamos con la letra N, este número, este último numerito, me indica el número en el que va a cortar la recta al eje Y. O sea que esta podría ser así, pero que va a pasar por ese 2, si es cierto. Supongamos que aquí démosle valores. Y igual a X menos 1. Esta es nuestra función lineal o nuestra función de primer grado. Entonces, ¿qué valor tendría la letra N? O sea, el coeficiente N. ¿Qué número es el coeficiente N? 2, No, en este ejemplo que les estoy dando. ¿Qué número será? X. No, ¿qué número? O sea, aquí miren, aquí la N, la N aquí es negativo 1. Porque la función lineal va teniendo esta forma, y igual a mx menos 1, o mx más n. Entonces, más n en este caso es menos 1. O sea, n vale negativo 1. Entonces, significa de que esta función va a pasar por el negativo 1. Va a pasar por acá, por ese valor. Puede hacer de que esa recta sea así, pero que va a pasar por el negativo 1, sí es cierto, porque ya la función nos lo dice. Entonces, ese es el significado de la M y de la N. No sé si con esas otras preguntas tuvieron algún problema o solo esa les faltaba. Profe, Dígame. yo de esa pregunta le puse al coeficiente M se le denomina pendiente de esta recta. A la constante N se le denomina intercepto en Y. Así es, así es. M es la pendiente y N el intercepto en Y. Así es, muy bien. Entonces vamos con los ejercicios. Si nadie más tiene preguntas con esto, pues vamos con los ejercicios. Vamos a iniciar con el ejercicio 2, obviamente. Aquí nos dice, determina el tamaño de las siguientes matrices. Permítanme que esta perrita no me va a dejar. Denme un minutito, por favor.
Ya la encerramos esa fiera. Bueno, muy bien. En este ejercicio 2 dice, determine el tamaño de las siguientes matrices y escriba cuánto vale el valor de A12, A32 y así sucesivamente. Recuerden que cada matriz es un arreglo rectangular y estas matrices van encerradas en paréntesis y se identifican con una letra mayúscula. O sea, esa letra mayúscula es el nombre de esa matriz. Por ejemplo, esta primera se llama la matriz A. Así se llama, matriz A. Y está conformada por estos números. Cada numerito de estos tiene un significado, así como lo aprendimos en la primera clase de las matrices. Cada valor tiene un significado. Nosotros aprendimos esto de las matrices con las compras. No sé si recuerdan que una fila significaba las compras de la mañana, otra las compras de la tarde, y que en la mañana se vendió, por ejemplo, una camisa y 2 pantalones. En la tarde se vendieron 3 camisas y 4 pantalones. Entonces, cada numerito tiene un significado en la matriz. Esta es la matriz B y esta es la matriz C. Las filas son las líneas horizontales. Bueno, yo les decía a ustedes, las filas, acordémonos cuando mencionemos filas, las filas, acordémonos cuando nos ponían a hacer fila en la escuela, nos decían, hagan fila, fórmense. Y uno extendía los brazos así. Bueno, eso es parecido a las filas acá. La fila uno no la formaba para arriba, que un compañero se le subía aquí encima a uno y para arriba y para arriba. No, esas no eran filas. Las filas eran al lado. Entonces, por lo tanto, las filas son en esta dirección. Aquí en esta dirección son las filas. Por ejemplo, esta matriz A, ¿cuántas filas tiene? 3. 3, muy bien, tiene 3 filas. Y las columnas, acuérdense ustedes de las columnas de su casa, las columnas o las columnas que hacen para hacer un puente o las columnas en construcción en general. Ay, esta columna, dice uno, qué grande esta columna. Entonces, o columna de música, por ejemplo, mira, tiene 3 columnas en la disco, dice. Entonces, columnas son para arriba, son altas. Por lo tanto, esta matriz aquí tiene 2 columnas, porque son las verticales, las líneas que van de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Ya teniendo esa información, nosotros podemos decir entonces cuál es el tamaño de cada matriz. Por ejemplo, la matriz A es de tamaño 3 por 2. Primero escribimos el número de filas y luego escribimos el número de columnas y siempre escribimos 3 por 2. O sea, no vamos a multiplicar aquí. Aquí no vamos a decir 6. No vamos a multiplicar, sino que simplemente el tamaño lo vamos a escribir, lo vamos a representar como una multiplicación, 3 por 2. Porque esto significa que tiene 3 filas y 2 columnas. Vamos a ver, díganme cuál es el tamaño de la matriz B. 2 por 3. Muy bien, es 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. ¿Y de la matriz C? 3 por 3. 3 por 3. Muy bien, excelente. 3 por 3. Ahora, muy bien, muy bien. Vamos a identificar ahora los elementos. Nos pide, por ejemplo, el elemento A12. Como aquí está la letra A minúscula, entonces nosotros vamos a buscar la matriz A, pero mayúscula. Es esta de acá, esta es la matriz A. Y el primer número, vamos a ponerle aquí en rojo, vamos a ver aquí, permítanme. Ajá. El primerito número que está ahí, que en este caso es el 1, me indica el número de filas, el número de fila. Y el otro número me indica el número de columna. No se les olvide, el primer número se refiere al número de fila y el segundo número se refiere al número de columna. Vamos a identificar la primer fila en esa matriz. La primer fila
es esta. Y como es 1, 2, entonces 2 significa que se refiere a la columna 2. Esta es la columna 1, pero no es esta lo que ocupamos. La columna 2 es esta de acá, la que acabo de marcar. El punto donde, o en el lugar donde coinciden tanto la fila como la columna es el número que nos interesa, el número que andamos buscando. Aquí coincide el número de filas con columna, por lo tanto, el elemento A1, 2 es el número 2. 2. Lo mismo con nosotros. Aquí el otro elemento que nos piden es A3, 2. A3, 2. Tenemos un nuevo alumno. Tenemos un alumno chiquito recibiendo clases. Muy bien, el elemento A3, 2, el 3 se refiere ¿a qué? ¿A qué se refiere el 3? ¿A las filas o a las columnas? A la fila. Fila. A las filas. Entonces, vemos, esta es la columna. Ve la fila 1, fila 2 y fila 3. Esta es la fila 3, la que nos interesa. Y el 2 se refiere a las columnas. Nuevamente estamos en la columna 2. En el punto donde se cortan, donde se tocan, ese es el punto o el número que andamos buscando. En este caso es el número 6. Y ahí tenemos el 2 y el 6. Ahora ayúdenme ustedes o díganme qué contestaron en el B11. ¿Cuál es el elemento B11? Solo que aquí nos vamos a fijar en la matriz B. El 6. Muy bien, aquí es el elemento 6. ¿Por qué? Porque está en la primer fila y en la primer columna. El 6 está en la primer fila y en la primer columna. ¿Y cuál es el elemento B22? 2. Muy bien. Porque es fila 2, columna 2. Ahí, 2, 2. Muy bien. Vamos a ver el último. C13. ¿Quién es C13? 6. Muy bien. Primer fila, tercer columna, así que 6. Y por último, C23. ¿Quién es C23? 3. 3. A ver, vamos a ver si es 3. Muy bien, es el 3 porque segunda fila, tercer columna se refiere al 3. Muy bien. Yo creo que con este ejercicio no tendrían problemas, ¿verdad? ¿O dudas? No. Así que es prohibido, por favor, el micrófono. Ahorita los apago. Así que es prohibido que el domingo me saquen malo el ejercicio que les ponga parecido a este. Va a ser prohibido porque si le entienden bien, no pueden sacar mala en este ejercicio. Obviamente, no recuerdo muy bien, pero no creo que les vaya a poner ya hice el examen, no creo que vaya a ser el mismo ejercicio, ¿verdad? Va a ser diferente, pero se va a tratar de lo mismo, del tamaño y de encontrar estos elementos. Bueno, muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Corrigieron en su guía? Sí. Corrijan porque eso les va a servir para estudiar, ¿verdad? Yo ahí lo tenía, profe. Muy bien. Vamos con el ejercicio 3, que el ejercicio 3 es un ejercicio sencillo. Bueno, digo yo. Si A es esta matriz, o sea, esta matriz se llama A, y B es esta otra matriz, encuentre 2A más 2B. Tenemos que encontrar esto, pero ya sabemos que A es esta matriz y B es esta otra matriz. Muy bien, vamos a empezar a resolverlo. Entonces, 2A significa de que el 2 lo vamos a multiplicar con la matriz A.
Y 2B significa que ese 2 lo vamos a multiplicar con la matriz B. Entonces, ya pasando todo a números, sería que este número 2 lo vamos a multiplicar con la matriz que está acá. Aquí en lo que yo creo que ustedes se puedan llegar a equivocar es en las sumas, restas y eso, fíjense, porque este tema es fácil. Pero en lo que nos equivocamos a veces es en sumar o en multiplicar números positivos y negativos. Pero ustedes tienen la ventaja que tienen la ayuda de la calculadora. Así que estén verificando, o sea, siempre verifiquen. Entonces ya escribí aquí 2A, porque esta matriz que acabo de escribir acá me representa a la matriz A, 2A. Ahora voy con 2B. 2B. Así que voy a escribir aquí la matriz B, porque la voy a multiplicar con el número 2. Acuérdense que para sumar sumar matrices tienen que tener las matrices del mismo tamaño. Qué feo me quedó esto. Vamos a corregir. Muy bien, vamos a resolver entonces. Lo primerito que tenemos que hacer es sumar, multiplicar. Vamos a multiplicar el 2 por cada elemento de la matriz. Este 2 lo vamos a multiplicar por todo, todito, por todos los numeritos que están aquí van a ser multiplicados por 2, todos. No se tiene que quedar uno sin ser multiplicado por el 2. Y aquí vamos a escribir ya de un solo la respuesta. Vamos a ver, empezamos. 2 por negativo 1 nos da negativo 2. 2 por 0 nos da 0. Ahora vamos con la siguiente fila. 2 por 2 es 4. Y 2 por negativo 1 nuevamente es negativo 2. Última fila sería 2 por 3 es 6. 2 por 3, 6. Ya tenemos la primera. Ahora vamos con la siguiente. Vamos a ver, díctenme la respuesta de la siguiente matriz. ¿Cómo quedaría ya multiplicado? El primer número aquí sería 2. 2. 2, 2, muy bien. Negativo 2. 1, 1, entonces sería 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. La siguiente. 0. 0, porque todo número multiplicado por 0 es 0. 2 por 0, 0, 2 por 0, 0. Y en el último, la última. Negativo 2. Muy bien, negativo 2, negativo 2. Negativo 2. Muy bien. Ahora, cuando ya tenemos multiplicado esto, solamente nos queda sumar. Aquí lo vamos a hacer de un solo, para que lo veamos paso por paso. En la suma, vamos multiplicando elemento por elemento. O sea, este es el primer elemento, lo voy a multiplicar con el primer elemento de la otra matriz, que sería negativo 2 más 2. ¿Cuánto es negativo 2 más 2? 0. 0. Muy bien, es 0. Luego seguiría aquí 0 más 2, elemento con elemento. 0 más 2 es 2. 2. Muy bien. 2. Muy bien. Ahora el 4 lo vamos a sumar con el 0 y el negativo 2 con el otro 0, porque vamos multiplicando elemento con elemento. 4 más 0 es 4 y negativo 2 más 0 es negativo 2. ¿Qué números me quedarían en la última fila? 4 y 4. Muy bien. 4 y 4. Exacto. Porque 6 menos 2 me da 4. 6 menos 2, 4. Y esta sería la respuesta. Aquí ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. Nada de que van a sumar estos otros números. No, no, no. Hasta aquí llega la respuesta. Esta es la respuesta de 2A más 2B. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún número que no sepan de dónde salió? No, profe.
puedo borrar? Sí, Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo les fue con el ejercicio 4? ¿Lo entendieron? ¿Lo hicieron? Cuéntenme. Cuesta un poco. profe, yo me confundí un poco por lo que todos los ejemplos que nos ha dado son diferentes a ese ejercicio. Sí, miren. El primero, profe, no coinciden con los demás. Ajá. ¿Quieren? No tienen idea cómo me han escrito. Profe, el de la multiplicación no le entiendo, profe. Profe, no puedo. Pero es que miren, lo del tema de las matrices es fácil. Todo es fácil. Lo único es que confunde multiplicar matrices. Uno se traba todo, no sabe qué tiene que multiplicar, no sabe qué sumar. Entonces sí les entiendo en que les haya costado un poquito este ejercicio y por eso es que programé el repaso, ¿verdad? Para que aquí entendieran qué es lo que se va a hacer. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este. Multiplica las siguientes matrices. Entonces tenemos aquí dos matrices. Lo primerito que vamos a hacer es escribir a un ladito, yo lo escribo generalmente aquí abajo, el tamaño de cada matriz y deducir qué tamaño va a tener nuestra respuesta. Esto nos ayuda de mucho porque así yo verifico si la respuesta que obtuve está buena o está mala. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de la primer matriz? De esta que estoy aquí en... 3 por 2, es 3, 3 por 2, profe. 3 por 2, exacto. Esta matriz es 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. 3 por 2. ¿Qué tamaño es la segunda matriz? 2 por 2. 2 por 2, 2 por 2. Bien, 2 por 2. 2 por 2. Entonces, aquí en los números que quedan en medio, estos números es como que se eliminaran. Y sí se puede multiplicar, estas dos matrices sí se pueden multiplicar porque la primer matriz, el número de columnas de la primera matriz es el mismo número de filas de la segunda matriz. Si aquí tuviéramos números diferentes, no se puede multiplicar. Ojo, esta es pregunta de examen, pregunta que viene en el examen. Viene escrita de otra forma, pero yo se la voy a decir así. Cuando el número de columnas de la primer matriz no coincide con el número de filas de la segunda matriz, no se pueden multiplicar las matrices. O sea, si aquí yo tengo un 2, pero aquí yo tengo un 3, esas matrices no se pueden multiplicar. Esa es más bien la condición para poder multiplicar dos matrices. La condición es que tenga el mismo número de columnas de la primera matriz con el mismo número de filas de la segunda matriz. Los numeritos que están aquí en la orilla, son los números que ahora nos van a, son los números del tamaño de la matriz que vamos a obtener como respuesta. Por ejemplo, nuestra respuesta va a quedar con 3 filas y 2 columnas. Así nos tiene que quedar. Si nos queda otra matriz, por ejemplo, una matriz de 3 por 3, de 2 por 2, significa que nos equivocamos, que no era así. Bueno, vamos a empezar ahora la multiplicación. Miren, yo les repetí bastante en la clase. Para multiplicar matrices, uno multiplica fila por columna. Eso apréndanselo. Fila por columna. Entonces vamos a tomar la primer fila de la primer matriz y la vamos a multiplicar por la primer columna de nuestra segunda matriz. Fila por columna. Y vamos a multiplicar elemento con elemento. ¿Sale? El primer elemento de esta fila, ya van a ver cómo. El primer elemento de esta fila lo vamos a multiplicar con el primer elemento de esta columna. Y el segundo elemento de esta matriz lo vamos a multiplicar con el segundo elemento de esta columna. Así lo vamos a multiplicar. Y las respuestas de esa multiplicación las vamos a sumar. Entonces vamos a empezar.
Vamos a ver, empecemos con los que están encerrados en azul. 0 por negativo 1 nos da 0. ¿Puedo ir escribiendo de un solo las respuestas de la Sí, multiplicación? profe. ¿Seguro que se les queda como era? Sí. Sí, profe. Este numerito, como siempre estoy con la misma fila y con la misma columna, entonces los voy a sumar. Y voy con los que están encerrados en rojo. 1 por 1 es 1. Ahora ya multipliqué la primera fila con la primera columna. Entonces, ahora voy otra vez con la misma fila, pero ahora con la segunda columna. Misma fila, o sea, fila por columna, pero ahora voy con la otra columna. Entonces, vamos a multiplicar este primer elemento de esa columna con el primer, perdón, de esa fila con el primer elemento de la segunda columna. Segundo elemento de esta fila con el segundo elemento de esa columna. Así. Pero como ahora, si se fijan ahora, yo cambié de columna. ¿Sí? Voy con otra columna. Entonces ya no voy a sumar aquí, sino que voy a dejar un espacio. Pero acuérdense, no cambié de fila. La fila siempre es la misma, la primer fila. Lo que cambié es la columna. Ahora estoy en la segunda columna. Por eso es que ahora me voy a ubicar en la segunda columna. No me voy a ubicar aquí abajo, porque yo no cambié de fila. De lo que cambié fue de columna. Aquí estoy con la segunda columna. Por lo tanto, mi respuesta la voy a escribir acá. Vamos a ver. Sería, primero los azules. 0 por 1 es 0. Y 1 por negativo 1 es negativo 1. Muy bien, ahora como ya no tengo más columnas, entonces sí me voy a cambiar, ahora sí me voy a cambiar de fila. Voy con la segunda fila. Primer elemento de la segunda fila con el primer elemento de la segunda columna. Perdón, de la primera columna. Segundo elemento de la segunda fila con el segundo elemento de la primera columna. Así, fila por columna. Así vamos multiplicando. Y escribo las respuestas. Vamos a ver, primero las que están en azules. 0 por negativo 1 es 0. Y negativo 1 por 1 es negativo 1. Cheque. Ahora recuerden que ya multipliqué esa fila por esa columna. Entonces lo que voy a hacer es cambio ahora de columna. Me paso a la otra columna. El 0 lo voy a multiplicar con el 1 y el negativo 1 con el negativo 1. Pero ya voy por la otra columna. Como aquí cambié de columna, en mi respuesta también voy a cambiar de columna. 0 por 1 es 0. Y negativo 1 por negativo 1 es positivo 1. Ya terminé esa fila. Entonces ahora voy con la tercera fila. Vamos ahora con la tercera fila. Primer elemento de la tercera fila con el primer elemento de la primera columna. Segundo elemento de la tercera fila con segundo elemento de la primera columna. Así como los tengo encerraditos. Y ahora entonces vamos a multiplicar los números. 2 por 1 nos da 2. Perdón, 2 por negativo 1 me da negativo 2. Y 3 por 1 nos da 3. Ya se va a terminar el tiempo, jóvenes. Entonces nos vamos a volver a conectar rapidito. Aquí, ahora vamos con la segunda columna.